Buenas, en este espacio vamos a hacer un análisis ético-jurídico del caso El Manantial, basado en la novela de Ayn Rand. Contexto del caso. Howard Rand es un arquitecto joven y talentoso que cree en la libertad creativa y en la integridad profesional. Su obra representa una arquitectura novedosa, talentosa y diferente, pero choca con las normas y expectativas de una sociedad conservadora. Cuando uno de sus proyectos es modificado sin su consentimiento, decide destruir la obra, defendiendo su derecho como autor a preservar su visión original de la obra, toda vez que nace de el análisis profundo de su interior y cómo percibe él la innovación y el mundo. El caso llega a juicio, donde Roark asume su propia defensa. Durante su alegato expone una filosofía radical sobre la individualidad, la libertad y la integridad del creador frente al conformismo y a la mediocridad. El discurso de Roark en su defensa argumenta que la verdadera creatividad requiere integridad, no ceder a presiones externas ni permitir la distorsión de la propia obra. Es decir, no tener en cuenta ni tener miedo a la censura de las masas o la sociedad frente a cómo él concibe su propio proceso de creación. Él rechaza rotundamente la tradición como imposición y afirma que la originalidad es una manifestación de la libertad individual a la que tiene derecho cada persona en la sociedad. ¿Cuáles son los antivalores que pueden contradecir el valor de la creatividad? La creatividad, entendida como la capacidad para generar ideas, pensamientos y soluciones originales, puede verse obstaculizada por diversos antivalores. Entre estos antivalores tenemos el conformismo, la mediocridad, la censura, el plagio y la obediencia ciega de creencias preconcebidas que venimos arrastrando década tras década y siglo tras siglo por el miedo de enfrentarnos a la sociedad. Estos antivalores limitan de una u otra forma la innovación y vulneran la autenticidad del creador o de la persona pensante. La negación a la creatividad como valor ético y social compromete la capacidad de una comunidad para transformarse y adaptarse a nuevas realidades, y más en el mundo acelerado en el que vivimos. Por tanto, no solo es responsabilidad del individuo de crear e innovar y pensar en nuevas ideas, dejando de lado la creencia de que todo está construido o todo está hecho o todo está dicho, sino también es una responsabilidad de la sociedad llevar a cabo el proceso de pensar y repensar y criticar desde una óptica sana los procesos que se vienen repitiendo año tras año, década tras década, toda vez que esta posición nos impide como sociedad crecer en el ámbito científico, cultural, artístico y en todas las profesiones, evitando de una u otra forma que nos podamos adaptar a los tiempos contemporáneos. Impacto social de los antivalores. La presencia de antivalores frena el proceso cultural y social, promoviendo la repetición en lugar de la innovación. Fomentar la autenticidad y el pensamiento crítico es clave para construir una sociedad abierta al cambio y a nuevas experiencias. ¿Cuál es la relación que existe entre la libertad, creatividad y plagio? La libertad es la base de la creatividad. Todo
Toda persona que actúa en libertad de pensamiento, de creación y materializa estos pensamientos conlleva como resultado o se encamina a tener una creatividad propia. Solo un individuo libre puede crear algo original. El plagio niega tanto el concepto de libertad como creatividad. Al copiar sin permiso, eliminando la autenticidad y vulnerando los derechos del autor. En cuanto al plagio, no solamente se afecta el derecho del autor, quien en un proceso genuino de creatividad hizo una introspección para llegar a un pensamiento innovador y nuevo, sino que cercena, limita los potenciales de quien copia su idea, impidiendo que esta misma persona desarrolle todo su potencial y pueda ser generador de nuevas ideas, nuevos conceptos y nuevas obras. Reflexión final. Defender la autenticidad y la ética es un acto de compromiso individual y social. La creatividad no solo es una expresión estética, sino un derecho y un deber ético hacia la verdad y la originalidad. Soy Jonathan Paspiño y continuaremos con el análisis acerca de si la defensa que hizo Howard Roark, protagonista de El Manantial, puede considerarse una conducta ética. Howard fue juzgado por destruir una obra arquitectónica que él había diseñado, pero que fue modificada sin su autorización. En su discurso, no solo defiende su autoría, sino que sostiene un alegato más profundo: la defensa de la libertad creativa y la integridad del creador frente a una sociedad que favorece el conformismo. La defensa de Howard se sostiene en pilares éticos sólidos: la integridad, la responsabilidad y el respeto por la autoría intelectual. Él no actúa por capricho, sino por lealtad a su visión creativa. Hans Jonas, con su Ética de la responsabilidad, plantea que los actos deben orientarse a proteger lo valioso frente a su posible destrucción. Howard encarna esta idea al asumir las consecuencias de su decisión, en defensa de valores esenciales para el arte y para la sociedad. El filósofo Paul Ricoeur señala que la justicia debe considerar la singularidad del sujeto. En este caso, la identidad de Howard está íntimamente ligada a su obra. Alterarla sin su consentimiento equivale a violar su integridad como creador. Defender su arquitectura es, por tanto, defender su derecho a expresarse de manera auténtica. Esto convierte su postura en un acto de coherencia ética y no simplemente en una reacción personal. Howard se enfrenta a una cultura que premia la obediencia y castiga la excelencia. Su negativa a aceptar modificaciones impuestas es también una denuncia. No se trata solo de defender su obra, sino de cuestionar una sociedad que valora la repetición y la conveniencia sobre la originalidad. Al mantenerse firme, Howard se convierte en símbolo de resistencia frente a la banalización del arte y del pensamiento creativo. La defensa de Howard, sin duda, es un acto ético. Su conducta refleja una fidelidad radical a principios que van más allá del interés propio: la libertad de crear, la autenticidad y la dignidad
de la obra intelectual. Aunque sus métodos puedan parecer extremos, su motivación es coherente con una ética profunda. Este caso nos obliga a repensar el papel del creador en la sociedad, no como un engranaje funcional, sino como un sujeto ético que actúa con responsabilidad frente a su tiempo. ¿Con qué argumentos desvirtuaría la tesis de la libertad creativa? La libertad creativa no es un valor absoluto y debe armonizarse con otros derechos e intereses sociales. De hecho, la profesión de la arquitectura es una actividad que está regulada por normas de urbanismo que dictan cómo deben ser las construcciones en relación con el uso del suelo y de su entorno. A pesar de que la historia está ambientada en los años 20 en Estados Unidos, las normas y responsabilidades de los constructores están contenidas en textos tan antiguos como el Código Hammurabi, que data de la primera dinastía babilónica. Si bien se reconoce que el ejercicio de la arquitectura es un arte, se debe enfatizar que es un arte funcional al servicio de la comunidad y que debe regirse por la legislación existente y no actuar como rueda suelta independiente del resto de la sociedad. Podría sostenerse que al participar en un proyecto colectivo, el arquitecto se somete a ciertas restricciones contractuales y normativas que se encuentran fuera del alcance de su ejercicio profesional, como pueden ser los temas estructurales y de seguridad normadas por las autoridades competentes de la ciudad donde se desarrolla el proyecto, que legitiman las modificaciones realizadas al proyecto original. Asimismo, podría alegarse que llegar a las vías de hecho como son la destrucción del edificio en contravía de todos los actos legales establecidos representa un acto desproporcionado y contrario al interés público, afectando con ello a terceros inocentes. Desde la ética de la responsabilidad, la acción de Roark podría interpretarse como una falta de consideración hacia las consecuencias sociales de su acto. Finalmente, invocando a Ricoeur, podría afirmarse que la justicia implica un equilibrio entre el respeto por la obra individual y el bienestar de la comunidad, lo cual justificaría ciertas intervenciones sobre su obra. También podría argumentarse que en una sociedad democrática y pluralista, los proyectos de gran escala, como la arquitectura, deben responder a necesidades colectivas, no solo a la visión de un individuo por talentoso que éste sea. La libertad creativa, aunque valiosa, no puede anteponerse de manera absoluta al bien común ni a la legalidad. Según Ricoeur, la justicia también implica reconocer la pluralidad de voces e intereses en juego, lo cual exige a veces sacrificar cierta pureza estética en favor de una armonía social. En este marco, la modificación de la obra de Roark podría considerarse una medida legítima si responde a requerimientos funcionales o normativos que él ignoró deliberadamente. Si fuera juez del caso, pondeporo los valores éticos y las implicaciones jurídicas, fallaría a favor de Howard Roark. Su acción, aunque es radical, responde a una violación a su derecho moral de integridad sobre la obra, reconociendo en diversas legislaciones sobre derechos de autor. La alteración no autorizada de su proyecto constituye a una vulneración a su libertad creativa y la escuela de su obra, comprometiendo su identidad como creador. Siguiendo a Ricoeur, en 1997, la justicia debe considerar la singularidad del sujeto y sus motivos éticos y conforme al principio de responsabilidad de Hans Jonas. Su acto refleja una decisión orientada a preservar valores esenciales frente a una amenaza de corrupción o mediocridad. No obstante, el fallo también debería contener una reflexión crítica sobre los métodos empleados por Roark, invitando a canalizar la defensa de los principios a través de medios institucionales y legales. La ética de responsabilidad, según Jonas, no solo exige actuar con rectitud, sino también considerar las vías adecuadas
para ejercer esa rectitud sin causar daños innecesarios. En este sentido, aunque se reconozca su derecho moral sobre la obra, el fallo debería exhortar a mecanismos más constructivos de resolución de conflictos entre la integridad integridad creativa y los intereses colectivos. De esta forma, se promueve una cultura jurídica que no solo protege derechos, sino que fomenta el diálogo ético entre el individuo y la sociedad. Muchas gracias.